7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de 7 días. Les saludamos desde Protestante Digital, el medio desde el que hacemos este programa. Ya saben, un programa en el que nos intentamos acercar a la actualidad desde una perspectiva propia, perspectiva evangélica. Y la verdad es que estas últimas 2 semanas, han sido de mucha actualidad relacionada con Israel. Estamos todos realmente consternados ante lo que ha ocurrido allí en las últimas 2 semanas, el ataque terrorista de Hamás y las consecuencias que luego se han desplegado y se han desarrollado, que realmente nos conmueve el corazón. Es un tema al que es difícil acercarse sin emocionarse. Evidentemente, las emociones también juegan un papel en todo esto, pero también queremos hacerlo desde una perspectiva periodística, una perspectiva profesional y también con la máxima seriedad que podamos tener al tratar este tema. Un tema que desde luego es importante y que sin duda que a todos los cristianos nos implica también. Así que gracias a todos los que ya nos están viendo, esperamos poder compartir con vosotros un tiempo también que sea edificante y que pueda ayudarnos también a tomar perspectiva sobre lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Y en el día de hoy tenemos también un invitado especial, luego ya le presentaré, aunque primero quiero también dar la bienvenida a Jonathan Soriano. Él es nuestro redactor y ha estado escribiendo también algunos reportajes sobre el tema de Israel y lo que ha ocurrido en los últimos días. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros. Muchas gracias, Dani. Y también saludamos a nuestro invitado, como decía, Rubén Gómez. Él es de Sevilla, él es pastor allí, él es profesor especializado en estudios judeocristianos. Ahora mismo él es profesor en un seminario británico y también es autor de libros. Ha escrito un libro que se llama A Jacob Amé, que está disponible en Amazon y que es un libro que habla sobre el tema de Israel específicamente. Así que es una persona que también cuenta con conocimiento y que nos puede aportar y ayudar a tomar perspectiva sobre lo que está ocurriendo también estos días en Israel. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues vamos a comenzar un poco haciendo un repaso de lo que es la actualidad. Entonces, quizás en primer lugar podamos comentar, Jonathan, si te parece, lo que fue la primera semana, esos ataques tremendos de Hamás que ocurrieron el sábado, creo que fue el día 7 de octubre, que comenzó algo realmente inesperado, ¿no? Sí, exacto, Daniel, como dices, el nuevo rebrote de violencia en este conflicto tan duradero empezó el día 7 con un ataque terrorista sorpresa por miembros de la organización terrorista Hamás en territorio israelí. Cruzaron la frontera y atacaron sobre todo las zonas más cercanas a esa frontera con Gaza, pero también otros objetivos. Fue un ataque masivo, se contaron hasta 5.000 misiles en primera instancia. Hubo cientos de personas secuestradas, asesinatos de civiles y bueno, la verdad es que hay mucho material a nivel de vídeos que es realmente consternante, como decías. A partir de ahí, lo que ha ido siguiendo ha sido un poco la escalada de violencia, ¿no? La respuesta también por parte de las fuerzas de defensa de Israel, bueno, básicamente bombardeando objetivos terroristas, ¿no? Desde los que se había organizado el ataque, pero también intensificando el asedio en este sentido contra la organización que se ubica sobre todo en la ciudad de Gaza, ¿no? En la franja. Esto también ha provocado una crisis humanitaria con el desplazamiento de cientos de miles de personas que han tenido que salir de la ciudad. Recordemos que en la ciudad vivían más de 2 millones de personas y con esta escalada de violencia han tenido que salir de allí, ¿verdad? En Protestante Digital, sobre todo, como decías, ¿no? Hemos consultado a líderes y voces cristianas evangélicas que viven en el terreno, ¿no? En el territorio, tanto en la parte israelí, en la parte estrictamente judía del Estado de Israel, como en la parte también árabe, ¿no? Sobre todo en Cisjordania, líderes de, por ejemplo, como el Consejo de Iglesias en Tierra Santa,
el presidente Munir Kakish nos atendía y él nos hablaba de lo trágico que les parece todo esto. Nos hablaba incluso de personas relacionadas con su entidad que viven en la otra parte de la frontera. Para hacernos una idea, Gaza está pegada al mar, en medio es territorio oficial del Estado israelí, y Cisjordania está en el otro lado, en el interior, ¿no? Pues él nos hablaba de personas vinculadas a su entidad que estaban viviendo en Gaza y, bueno, prácticamente no sabían nada de ellas, ¿no? Durante días, y mantenían esa preocupación. También hablamos con el secretario general de la Alianza Evangélica en Medio Oriente, Jacques Sara. Él es también director del Instituto Belén, una entidad de estudios bíblicos, y él nos hablaba también precisamente de esto, ¿no? De que tenían estudiantes viviendo en Gaza y que estaban siguiendo con mucha preocupación la situación. El debate no es tampoco diferente en el ámbito cristiano, sí que lo es el tono, ¿no? Y ante todo la polarización que se ha visto estos días en los medios de comunicación, pues eso no existe hasta ese punto, ¿no? Entre líderes cristianos. La verdad es que las posturas se concilian de una forma mucho más adecuada, ¿no? Como sería de esperar en cualquier debate. Pero sí que hay diversidad de opiniones, evidentemente. Por ejemplo, desde territorio israelí hablábamos con Steven. Él es un guía turístico dedicado a este negocio, y él nos hablaba de que bueno, allí lo ven como una amenaza continua, como el ansia de ciertas organizaciones o incluso ciertos países externos a Israel por eliminar al pueblo judío, ¿no? Y nos hablaba desde esa perspectiva, ¿no? Nos decía que también la respuesta a esperar era la que se está viendo estos días, ¿no? Esa escalada de violencia. Sin embargo, otros cristianos árabes, como el propio Jacques Sara o también Wissam al-Salibi, un cristiano de Líbano que trabaja para la Alianza Evangélica Mundial, ellos nos hablaban, ¿no? de cómo es necesario medir esa respuesta. Al final estamos hablando de vidas humanas, de pérdidas trágicamente humanas, tanto en territorio israelí como en territorio de Gaza, y ellos nos hablaban, ¿no? De la necesidad de alcanzar acuerdos, de la necesidad de retomar ese debate por el doble Estado, la convivencia de dos Estados, y la necesidad de bajar el tono en cuanto a la violencia. Pues gracias, Jonathan, por esta buena introducción, un poco poniéndonos en situación. Rubén, quisiera preguntarte un poco, tú conoces bastante de cerca también toda la situación, no solo porque has escrito, sino que también has viajado varias veces a Israel. Imagino que tú también durante estos días habrás estado pendiente de todo lo que está ocurriendo allí, ¿no? Sí, absolutamente pendiente por múltiples razones, ¿no? Primero porque es algo que está muy cerca de mi interés académico, pero además también de mis intereses como creyente y como responsable, de alguna forma, de tratar de exponer un tema tan complejo como es este a la luz de lo que es la historia, la narración y la enseñanza bíblica. Y eso naturalmente es muy complicado. Pero además conozco de cerca a muchos judíos, algunos palestinos también, y la situación es muy preocupante, muy preocupante. Como también es preocupante la reacción o las reacciones que vemos en Occidente. No solo por parte de la prensa, sino también dentro del mundo evangélico. Hay creo yo, una gran ignorancia sobre la situación, sobre todo sobre el contexto histórico, porque esto no ocurre, no sale de la nada, esto tiene un proceso histórico de muchas décadas y de muchos siglos. Por lo tanto, creo que hay que enfocarlo a partir de ahí. Yo estaba pensando, hace muy poco, estaba pensando en la plomada que utilizan los albañiles y el nivel. Utilizan la plomada y el nivel para ver la verticalidad y horizontalidad de las construcciones. Y cuando tratamos un asunto tan peliagudo como este, es importante ver qué plomada y qué nivel estamos aplicando. Me da la sensación de que muchos cristianos utilizan plomadas y niveles que no vienen de la Biblia, de la teología, sino que vienen más bien de ideologías, de sus tendencias políticas, de sus
maneras de entender el mundo y también de la situación denominacional o del esquema o del modelo teológico que ellos utilizan a la hora de interpretar lo que es Israel, lo que es la Iglesia y qué relación hay entre el Israel bíblico y el Israel moderno. Así que creo que eso también es importante decirlo, no solamente limitándonos a los hechos periodísticos o a las interpretaciones periodísticas, sino también poner un poco de plomada y de nivel bíblicos y teológicos. La verdad que es cierto lo que decías ahora, Rubén, sobre el tema de cómo enfocar el asunto. A nivel, por ejemplo, periodístico, yo, por ejemplo, me sorprendo mucho cómo en España los periodistas en este tema hacen sentencias muy contundentes prácticamente constantemente. Desde el día 1 están, pues, mayoritariamente, además, muchos de ellos, pues, poniendo todo el foco en lo que Israel está haciendo en Gaza y lo mal que lo está haciendo allí y la respuesta allí. Y realmente, por ejemplo, difícil a veces encontrar menciones al hecho de que hay casi 200 rehenes, por ejemplo, allí mismo, ¿no? Y esto, claro, evidentemente te hace pensar que puede haber una balanza un poco descompensada. Y en el caso de los cristianos, a veces nos puede costar también un poquito por este tema que tú decías del bagaje teológico que tengamos. Quizá yendo un poquito a lo que es la situación en Israel y en Palestina, podríamos comentar también sobre la situación religiosa que se da allí, porque no es un país, digamos, de solo judíos contra una región de solo musulmanes, porque a veces también se da esta perspectiva y realmente la situación religiosa en el mismo Israel es bastante más compleja, ¿no? No sé si es una pregunta para mí o es... Sí, adelante, Rubén, si quieres comentar tú. Sí. Bueno, no solamente tenemos que colocar todo esto dentro del contexto histórico, bíblico y teológico, sino también incluso geográfico y de conocimiento del terreno. Yo he tenido ocasión de dirigir grupos que han visitado Israel, pero también he tenido la oportunidad de ir solo, lo cual me ha supuesto una oportunidad muy importante para, como he dicho antes, hablar con la gente, ver zonas que no se suelen visitar normalmente con grupos que van, como dicen ellos, de peregrinación. Y la situación por un lado, de Israel es tremendamente compleja. Tengamos en cuenta, según los datos de finales del año 2022, es decir, hace unos pocos meses, en Israel hay 960 y pico mil, perdón, 9.600.000 y pico habitantes, o sea, menos de 10 millones. De esos 9 millones, más de 9 millones y medio de habitantes, hay que tener en cuenta que el 73-74% son judíos, es decir, que hablamos de 7.100.000 y pico judíos dentro del Estado de Israel. Y además hay más de 2.100.000 y pico árabes, que son ciudadanos israelíes, pero que son en su mayoría de origen y tienen muchos lazos con el pueblo palestino. El otro 5% aproximadamente, hasta llegar al 100% de la población, es lo que ellos denominan otros. Ahí hay cristianos, hay minorías drusas, por ejemplo, beduinas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, dentro del Estado de Israel se conforma ese Estado con una multitud de habitantes de distintas etnias, de distintas religiones, y a todo eso hay que añadir la situación de Cisjordania, como decía antes Jonathan, y de Gaza, que aunque ambas dos son territorios palestinos, pero no están conectadas, no solo geográficamente, están bastante distanciadas, sino que además políticamente están también muy distanciadas, porque en Cisjordania
tenemos al Fatah, el grupo Fatah, de la Autoridad Palestina, y sin embargo en Gaza, desde 2000, creo que fueron las elecciones en 2007, Israel salió de Gaza completamente en el año 2005, y si no recuerdo mal, en el 2007 fueron las elecciones que ganó Hamás. Y Hamás y la Autoridad Palestina, o sea, Fatah, son facciones enfrentadas en muchos sentidos, ¿no? Por otro lado, Fatah es de cariz secular, Hamás es un grupo chií islamista. Es decir, todo eso hay que tenerlo en cuenta. No se puede en Israel pensar que uno pasa de una zona a otra y está clarísimo dónde se encuentra, porque tan pronto estás en una aldea o en un pueblo de mayoría árabe como israelí. Y no hay, cuando muchas veces se habla del muro de separación, a mí me hace un poco de gracia, ¿no? Por el desconocimiento. Ese pretendido muro que algunos piensan que prácticamente recorre de sur a norte todo el territorio de Israel y que separa a Israel de zonas de Cisjordania, no es tal. El muro como muro de hormigón está en algunas zonas concretas y se empezó a construir cuando me parece que fue ya la segunda intifada, el movimiento, la sublevación de gran parte de grupos palestinos que iban desde Cisjordania, pasaban a Israel propiamente, y allí pues cometían actos suicidas, terroristas, volando, inmolándose en autobuses, en trenes, en cualquier lugar, en cafeterías. Entonces es entonces cuando el Estado de Israel decide construir en determinadas zonas, por ejemplo la zona de Belén es el caso más conocido, ese muro. Desde que se construye ese muro, naturalmente el número de actos terroristas muy sensiblemente ha ido bajando. O sea que por lo demás, la división no se aprecia muchas veces, a veces no hay ni control. Jericó está en los territorios palestinos y sin embargo no hay ningún muro. No se sabe cuándo estás en Israel y cuándo estás. Hay una zona que podría ser un peaje de autopista, pues prácticamente, y ya estás en Jericó. Y sin embargo en Belén sí hay que pasar. ¿Por qué? Porque en Belén es una zona especialmente conflictiva porque ahí hay mucho simpatizante de Hamás, de la Yihad Islámica, que es otro grupo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la situación es muy compleja. Y esto ni la prensa, entiendo yo, esa es mi opinión, ni la prensa ni los cristianos evangélicos en general, pues conocen, al menos en cierto detalle, esta situación tan compleja. ¿Quiere esto decir que las cosas son blancas o negras? No, hay muchos matices, precisamente como consecuencia de la complejidad. La complejidad también, no solo de población, cultural, religiosa y política. En el Parlamento israelí, en la Knesset, hay representados partidos árabes, sí, partidos árabes que están en contra del Estado de Israel, partidos judíos que están en contra de todos los demás. Es decir, hay un abanico muy amplio, ¿no? Desde un lado al otro del espectro político. Y eso es interesante, claro. Es interesante por eso, por no caer en reduccionismos que son tan habituales. Jonathan, quería que comentaras también un poco sobre la situación política previa en Israel, porque sé que has estado y habías estado durante los últimos, yo creo que los últimos 2-3 años, sacando reportajes cada 2-3 semanas, 2-3 meses en Protestante Digital, porque realmente aquello era un polvorín político tremendo entre el tema de que no daban configurado un gobierno estable y por otra parte el tema de que hay una polémica por el tema de la justicia, ¿no? De ciertas reformas que se querían hacer, que había mucha población que estaba en contra, ¿no? Sí, es
está muy bien también considerar estas cuestiones a la hora de pensar en lo que está sucediendo ahora mismo en el conflicto, ¿no? Como decía Rubén, es ingenuo pensar en Israel y en Gaza como una realidad a dos colores. No solamente hay partidos árabes con representación, con escaños, con diputados en el Knesset, en el Parlamento israelí, sino que antes del gobierno que hay ahora, hubo un partido que formó parte del gobierno, llegó a formar parte del gobierno básicamente porque no les salían las cuentas, necesitaban los diputados de este partido, de esta formación árabe, se llama RAM, y bueno, al final llegaron a un acuerdo y entraron a formar parte del gobierno. Así que esto es necesario considerarlo también, ¿no? A la hora de ver la variedad y el pluralismo social, étnico, cultural y religioso que forma parte de la sociedad israelí, ¿no? La población árabe no vive exenta de sus derechos. Pueden incluso, pues como digo, llegar a formar parte de la política nacional, ¿no? Como decías, Daniel, Israel es un polvorín, lleva 5 elecciones, si no me equivoco, 5 elecciones democráticas, 5 votaciones en los últimos 3 años y medio. Esto dice mucho, ¿no?, de la situación. Básicamente todo gira alrededor de la figura del primer ministro actual, Benjamín Netanyahu, y una oposición que lleva tiempo queriendo apartarlo de ese poder, ¿no? Él lleva más de 10 años, más incluso de 11 años en el poder, en el cargo de primer ministro en diferentes etapas. Entonces, estas elecciones, hablando con profesores de universidades allí, como por ejemplo la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Bar-Ilan, ellos hablan mucho de que la cuestión política aquí tiene que ver sobre todo con Netanyahu, ¿no? Incluso nos comentaban que si él hubiese dado un paso al lado, hace tiempo que quizás su partido, el Likud, hubiese conseguido establecerse con más apoyos, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos últimos años, especialmente en estos últimos 2 años? Una coalición de diferentes partidos consiguió desplazar a Netanyahu del cargo de primer ministro. Sobre todo 2 grandes partidos pactaron y se hicieron con ese cargo de primer ministro. Los líderes de esas formaciones se partió, ¿no?, la legislatura en 2 y en 2 años. Cada líder de cada partido ostentaría el cargo de primer ministro en esos 2 años. Ellos también consiguieron aglutinar el apoyo de otros partidos más reducidos en representación en el Parlamento, ¿no?, como comentaba ahora, como este partido árabe del RAM. La legislatura fue a trancas y barrancas, ahí había también fugas de diputados que se iban a otro partido o que no votaban siguiendo el régimen interno de cada partido. Entonces, con una diferencia tan escasa de diputados, pues al final, claro, la legislatura fue a trancas y barrancas. Esta situación propició que en las últimas elecciones volviese a ganar Netanyahu también. Estamos hablando de diferencias muy reducidas, hablamos de 4 o 5 diputados, pero no está teniendo una legislatura tranquila. Hace meses intentó hacer una reforma en el sistema judicial que básicamente concentraba más poder en el gobierno, en el poder ejecutivo más que en el poder legislativo, y esto sacó a cientos de miles de personas a las calles en muchas ciudades de lo que es el Estado de Israel, ¿no? Aparte de esto, su mandato se ha visto cuestionado también en otras cuestiones, ¿no?, en otras cuestiones a nivel político, a nivel de organización política, también por con quienes está pactando. En Israel también hay partidos que representan extremos radicales y parece que Netanyahu estaría dispuesto a dar cabida a algunos de esos partidos en su gobierno. Hay mucha polémica también con el actual ministro de Interior o de Defensa, creo que es, que él proviene de una formación también mucho más beligerante en su expresión oral, en su forma de hablar, en su forma de debatir, precisamente con cuestiones como la del conflicto con Palestina, ¿no? Y muchos han visto incluso esta escalada de violencia como un momento en el que Netanyahu puede ver reforzada su figura, pero bueno, realmente hasta ahora no parece que esté siendo así, ¿no? Cuando uno consulta la opinión pública en los medios de comunicación generalistas en Israel, no parece que este esté siendo el rumbo de este conflicto, sino que al final es una situación
de escalada de violencia, el país está haciendo lo que le toca hacer, ¿no? En cualquier situación como la que se ve, las fuerzas de defensa israelíes, gobernase quien gobernase, al final actuarían de esta forma, ¿no? Es la sensación. Y ese es un poco el trajín político que está viviendo Israel en estos últimos 3 años y medio hasta llegar hasta aquí. Y una situación muy, muy compleja, muy complicada, como podemos estar viendo. Ahora, evidentemente, en el periodo de guerra, la reacción es de unidad. De hecho, se ha formado un gobierno especial en el que hay pues, personas de diferentes partidos enfrentados, un poco unidos para trazar la estrategia de defensa. En un sentido, Rubén, también lo que a veces no se percibe o hay quizá un discurso que aquí en España no se acaba de entender bien, es la situación especial de Israel rodeada de grupos terroristas, en un sentido que quieren su destrucción, pero también países, incluso países que quieren destruirlo, ¿no? Claro, creo que a veces se ha hecho pocas, pero alguna vez creo que he escuchado la comparación. Si nosotros en España, por ejemplo, estuviéramos en una situación en la que Marruecos al sur, Portugal al oeste y Francia al norte, y no es que descarte Andorra, pero es un lugar muy pequeñito, por eso no la incluyo. Imaginémonos que todos esos países estuvieran constantemente hostigando a España, con el lanzamiento de misiles, de cohetes, con escaramuzas, con incursiones a través de las fronteras y matando, lesionando, persiguiendo especialmente a los ciudadanos del país que estuvieran cerca de esas fronteras. Bueno, pues eso, grosso modo, es lo que vive Israel constantemente. Porque una cosa es hablar desde nuestras casas más o menos confortables en Occidente y dar lecciones de moral y de ética y de geopolítica y de estrategia a Israel, y otra cosa es vivir allí. Vivir allí donde tiene desde el Líbano, que no solo es Líbano, que también es Hezbollah, es decir, la milicia más grande y más importante, mucho más que Hamás, financiada, preparada, entrenada, ideologizada por Irán, que recordemos es la gran potencia y el gran enemigo, que además creo que es el país descaradamente y abiertamente antisemita, creo que es de los pocos que se reconoce a sí mismo como antisemita y que proclama la destrucción de lo que ellos llaman la entidad sionista, ¿no? del Estado de Israel. Entonces tenemos a Líbano con Hezbollah, tenemos a Siria, tenemos a Jordania, que aunque tiene relaciones diplomáticas con Israel, recordemos que la inmensa mayoría de palestinos viene precisamente de la zona de Jordania, que durante el mandato británico, que es la antesala a la creación, al plan de partición de la ONU para lo que era entonces Palestina, entre un Estado judío y un Estado palestino, aquello era Jordania, se llamaba Jordania, ¿no? Entonces, ahora lo que conocemos por Jordania es la parte más allá del río Jordán hacia el este, que es Jordania propiamente, y Cisjordania, es decir, la de este lado, que es donde están la mayoría de los palestinos. Y luego hacia el sur seguimos teniendo Arabia Saudita, y al otro lado tenemos, debajo de Gaza, geográficamente, si podemos ubicarnos, a Egipto. Es decir, Israel está absolutamente rodeada, Egipto también tiene relaciones diplomáticas con Israel, pero históricamente también ha sido un importante adversario en el campo de batalla. Entonces, concretamente, desde Gaza, que repetía, algunos hablan la ocupación, no hay ninguna ocupación de Gaza, ni nada semejante desde el año, como mínimo, desde el año 2005, en que unilateralmente Israel se retira de Gaza. Entonces, dejando además toda la infraestructura que es arrasada y destrozada
por los propios palestinos que comandan Gaza en ese momento. Luego, como he dicho, en el 2007, creo recordar, las elecciones las gana Hamás. Por cierto, antes decíamos, en Israel ha habido 6, 7, 8 elecciones. Desde el año 2005 habrá habido, pues no sé cuántas, pero más de media docena de elecciones. ¿Cuántas elecciones ha habido en Cisjordania y en Gaza durante ese mismo periodo de tiempo? 0. Es decir, tenemos que ver también la diferencia entre un país que se rige por normas democráticas a las que nosotros estamos acostumbrados, donde hay libertad de culto, donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de reunión, donde hay división de poderes, etcétera, etcétera, y los territorios e incluso muchos de los países que he mencionado antes, donde no existe absolutamente nada de eso. Entonces, ese hostigamiento y ese acoso, gobierne quien gobierne en Israel, sea Netanyahu, sea el Partido Laborista, sean, en fin, cualquier otro, va a reaccionar de la misma manera, como decía Jonathan, por una razón muy sencilla, porque para ellos esto no es una cuestión teórica, es un riesgo existencial. Cuestión de supervivencia, ¿no? Es cuestión de supervivencia. Es decir, si Israel pierde una guerra, deja de existir. Egipto ha perdido muchas, pero está ahí. Líbano, Siria, Jordania, etcétera. Han perdido básicamente todas las guerras que han tenido contra Israel, las han perdido y no ha pasado nada, siguen ahí. Si Israel pierde una guerra, es el fin de Israel. Recordemos que estamos hablando de más de 7 millones de judíos, es decir, un poco más de todos los que murieron en el Holocausto, que fueron alrededor de 6 millones. O sea que de un plumazo estaríamos no solo repitiendo, sino superando en más de 1 millón lo que fue la totalidad del Holocausto, de la Shoah, durante la Segunda Guerra Mundial, sin contar todos los pogromos y todo lo que ha ocurrido tanto en Rusia como en muchos países de Europa Oriental, con la expulsión sistemática y la discriminación sistemática de los judíos en Inglaterra, en Francia, en España, prácticamente en todos los países europeos. Es decir, toda esa historia, todo ese bagaje que nosotros no entendemos y que muchos no conocen, ni han estudiado, ni son conscientes de ello, eso es algo que está en la psique, que está en el carácter, en el DNI nacional del pueblo judío, en concreto del pueblo judío que está en Israel. Recordemos que el pueblo judío, los judíos, no es solo el Estado de Israel. En Israel hay 7 millones largos de judíos, pero repartidos por todo el mundo hay prácticamente otros 7 millones. O sea que cuando hablamos de los judíos, no tenemos que hablar solo del Estado de Israel, sino el Estado de Israel es lo que llaman el hogar nacional de los judíos, el único lugar donde pueden vivir como judíos sin ser perseguidos. Pero claro, esto es un tema que, sí, este es un tema que además me gustaría entrar ahora. Creo que Jonathan se tiene que retirar porque tiene que irse, pero bueno, vamos a continuar un poquito con la conversación, Rubén. Así que gracias, Jonathan, por acompañarnos. Ha sido realmente genial escucharte y gracias por seguir informando sobre todos estos temas. Vale, gracias. Y nosotros continuamos un ratito más porque sí que me gustaría no terminar sin abordar el tema un poco de el antisemitismo. Que sé que es un tema del que también has escrito y que te preocupa a nivel mundial, porque cuando ocurren estas cosas, no sé si a veces sin querer o queriendo, incluso en los medios, pueden ser un factor que aliente cosas que hemos visto bastante terribles. Incluso esta misma semana, por ejemplo, en España, en Melilla, hemos visto concentraciones delante de una sinagoga y tener que ir a la policía a protegerles allí. Esto ha pasado hace 2 días. Y los judíos en España están ya empezando a poner, a hablar y a decir, cuidado porque realmente estamos empezando a notificar ataques a personas, a nuestras posesiones, a nuestros lugares, que realmente nos hablan de un riesgo de algo que ha ocurrido en muchos de nuestros países en el pasado que no deberíamos olvidar. Así es. Por ejemplo, pongamos un caso concreto para que la audiencia se sitúe.
creo que fue el día 17, si no me equivoco, cuando hubo una explosión tremenda en Gaza, en las inmediaciones, no está del todo claro, de uno de los hospitales de la ciudad. Cuando esto ocurrió, eran aproximadamente en España, cuando se dio la noticia, las 6 y algo de la tarde, y yo inmediatamente, ante la magnitud de la que se hablaba, más de 500 muertos, un ataque, decían los medios inmediatamente, un bombardeo israelí. Entonces hice una especie de estudio sociológico de andar por casa. Visité todos los portales de la prensa en España, no voy a hablar ahora de otros países, prácticamente todos los medios, todos los periódicos, sin excepción, los digitales, en ese momento decían bombardeo israelí. Israel bombardea y mata tanto, etc. O sea, todos prácticamente, salvo alguna excepción de digamos, de la prensa más adescorada hacia la derecha o el centro derecha, todos decían esto. Yo he hablado muchas veces sobre el ejército israelí con israelíes y me han contado pues cuáles son sus tácticas, cuál es su, en fin, manera de hacer la guerra incluso, ¿no? Y cuál es la ética que tiene el ejército de Israel. Yo tenía fundadas sospechas, aunque toda la prensa decía lo contrario, de que no había sido un bombardeo israelí, ¿no? No tenía ningún sentido, ni político, ni ético, ni de ningún tipo. Claro, después hemos sabido muchas cosas que desconocíamos. Aquello ya era noche cerrada en Gaza. A la mañana siguiente se vio que las víctimas habían sido burdamente, la cifra había sido burdamente manipulada, que no había, por supuesto, ninguna certificación de testigos independientes que pudieran verificar todo aquello, que el hospital había sufrido daños, pero que había sido más bien en el aparcamiento del hospital donde se había producido la deflagración. Y desde entonces, tanto Israel como otras organizaciones más o menos independientes empezaron a circular vídeos, audios, etcétera, que sin demostrar al 100%, al menos daban una justificación más que razonable de que no había sido, en este caso Israel, sino un lanzamiento fallido de la yihad islámica o de Hamas, ¿no? Televisión Española, en su departamento Verifica RTVE, sacó al día siguiente o a los 2 días un informe que está en la web, que todo el mundo puede ver, donde prácticamente todas las personas, como en estos casos suele ocurrir, expertos militares, expertos en vídeos y en fake news y todo eso, pues valoraban que efectivamente no había sido Israel. Pero la conclusión era, hasta que no se pueda verificar independientemente, pues no podremos dar una conclusión definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? El primer titular, tú eres periodista y sabes muy bien esto, el primer titular es el que queda. El primer titular en un periódico, sea digital, sea de papel, el primer titular es el que queda en la mente de las personas. Todos, casi todos, sin excepción, esos titulares decían Israel lo hizo, Israel lo hizo, Israel mata, Israel genocida, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, con el tiempo, pero no mucho tiempo, se revela que las cosas no son así. ¿Cuántos titulares salen para negarse a sí mismos diciendo, pues no lo ha hecho Israel, pues estábamos equivocados, pues pedimos perdón por la noticia que dimos con demasiada rapidez sin confrontar las fuentes? Porque la única fuente que hablaba de eso era el propio Hamas, o sea, una organización que es considerada terrorista. Si lo dice Hamas, todos los periódicos dan el visto bueno. Si lo dice Israel, que es un Estado democrático
etcétera, pues es dudoso. Lo que quiero decir con esto, y tú lo sabes como periodista, es que eso alimenta muchísimo el antisemitismo, que era, digamos, a donde yo quería ir, ¿no? O sea, eso alimenta el antisemitismo. Y si luego en el gobierno de España, que es un gobierno de coalición, tenemos a ministros de ese gobierno que dicen las barbaridades antisemitas que están diciendo, que han dicho y de las que no se han desdicho, pues estamos alimentando todavía más el antisemitismo. Yo creo que eso es una tragedia. Tragedia es la guerra, tragedia es la muerte de inocentes en cualquier bando. Eso es otro tema que también hay que quizá en otro momento mencionar, la diferencia entre las tragedias evitables y los actos terroristas abyectos que van directamente a hacer daño a personas indefensas y personas inocentes, niños, mujeres, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero en cualquier caso, ¿cómo no va a haber antisemitismo si desde los propios medios se está dando alas a que aquellos que leen los medios? Porque claro, ¿qué pasa con el periodismo? Yo, que no soy periodista, lo puedo decir y sin ánimo de ofender a ningún periodista. Pero es que el periodismo actual se ha convertido en un ejercicio de activistas y de opinadores en muchos sentidos. O sea, no se hace un relato de los hechos, sino que se opina y como se es activista y ya se está tomando parte, pues es una persona que de parte está dando una información. Y esto ha hecho que también los lectores de los medios vayan a los periódicos no a buscar información, sino a confirmar el sesgo que ellos ya tienen. Yo soy de derechas, voy a un medio de derechas que dirá lo que yo ya creo, que yo ya pienso. Yo soy de izquierdas, voy a un medio de izquierdas. Entonces, ese ejercicio que hice yo, como te decía, así, un pequeño test de andar por casa, de ver todos los medios, me confirmó que hay un grave problema de antisemitismo. Y los políticos, ¿de dónde toman esa información? Pues de su propio sesgo y de estas crónicas interesadas que dan a Israel como Estado terrorista que practica el apartheid, cosa que como hemos visto antes, no es cierto, que hace, bueno, nada menos que es un genocida, y todas estas cosas que son parte del ideario y de las palabras que se utilizan gruesas, pero que a base de escucharlas tantas veces nos hemos ido anestesiando y parecen normales, ¿no? Pero que no se dedican a ningún otro estado del mundo. Muy brevemente, no sé si habrás oído hablar de uno de los test que se utilizan para distinguir entre la crítica razonable y admisible al Estado de Israel y el antisemitismo, entre muchos autores que han tratado este tema. Hay lo que se llama el test de las 3 Ds. No lo conocía, ¿no? Sí, el test de las 3 Ds es un test, es una prueba de un autor, de Natan Sharansky, un israelí, que viene a decir la diferencia entre la crítica razonable y legítima contra el Estado de Israel y el antisemitismo es la identificación de estas 3 Ds. A saber, son 3 palabras o 3 conceptos que empiezan por la letra D, lógicamente. En primer lugar, la demonización de Israel. Si hay una demonización de Israel, si Israel es el único y el absoluto causante de todos los males de Oriente Medio y del mundo mundial, eso no es una crítica al Estado de Israel. Esto es antisemitismo. En segundo lugar, además de la demonización de Israel, la doble vara de medir. Si a Israel se le exige lo que no se le exige a ningún otro país del mundo, si el trato hacia Israel, señalándolo y vilipendiándolo,
se le hace supuestamente por determinadas políticas, pero esas mismas políticas que se practican en otros muchos lugares, se corre un tupido velo y se silencian, eso ya no es una crítica al Estado de Israel, sino que es antisemitismo. Y, en tercer lugar, demonización primero, doble vara de medir segundo, y el resultado final, la deslegitimación. Cuando lo que estamos diciendo es que Israel no tiene derecho a vivir, no tiene derecho a existir, cuando estamos diciendo que los judíos, cuando son una minoría que está marginada, etcétera, son muy buenos, pero cuando tienen su patria, cuando tienen su país, cuando tienen su ejército y se pueden defender, son muy malos, muy malos, muy malos, y no tienen derecho porque no provienen de ahí, porque no son de la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Esa deslegitimación no es una crítica al Estado de Israel, sino que es en realidad antisemitismo. Estas son las 3 Ds de Sharansky, y creo que pueden utilizarse para cribar la información que encontramos en los medios. Lo que han dicho políticos de nuestro país, que causan vergüenza ajena, y en mi caso, francamente, asco, no es una crítica contra Israel, es antisemitismo del más rancio y del más abyecto. Sí, bueno, la verdad es que ha habido declaraciones que han sido terribles y también inoportunas. A veces algunas han sido terribles por el contenido, desde luego, y otras muy, muy inoportunas. Justamente la queja de la embajada de Israel hacia el gobierno en un sentido también, ¿no? Quizá tendría que haber sido un poco más concreta, apuntando exactamente, porque fue demasiado amplia quizá hacia todo el gobierno, pero desde luego una reacción que es totalmente comprensible ante esas declaraciones. Rubén, la verdad es que hemos hecho un buen recorrido. Lo que decías de los medios, la verdad es que hay que decir que en defensa, diría yo, de los medios, a veces no siempre el titular de portada lo elige el periodista, ¿no? Sino que a veces es la línea informativa que está llevándose a cabo. Lo digo en defensa un poco de lo que son los periodistas que sí que están haciendo un trabajo incluso dentro de estos medios, porque a veces decimos, bueno, entonces ¿a quién podemos leer o a quién podemos hacerle caso? No. Realmente tenemos que confiar en lo que tenemos de momento, ¿no? Con su imperfección y reconociendo lo que tú decías ahora, estos criterios que creo que son muy buenos a la hora de aplicar lo que vamos a consumir a nivel de información, no solo a través de los medios, sino también pues hoy en día, evidentemente, redes sociales, políticos que directamente se comunican, bueno, y todo el tipo de información a que podemos acceder, que es amplísimo. Así que la verdad que, bueno, creo que ha sido muy, muy instructivo el poder comentar estos temas. Muchas gracias, Rubén. No sé si quieres aportar alguna cosa más antes de que nos despidamos, últimos minutos del programa. Bueno, mi aspiración sería que primero la gente se informe, que se informe bien, no que busque confirmar su sesgo. Y esos sesgos o prejuicios están ahí, todos los tenemos, pero hay que ver si están justificados. Que desde Occidente, que somos herederos precisamente de la ética monoteísta, de la cultura judeocristiana, pensemos antes en los enemigos de Israel que en el propio Israel, como en algunos casos ocurre, a mí me parece como mínimo chocante. Y si eso procede de personas que se llaman a sí mismos cristianas, pues entonces, además de chocante, me parece que hay un grave problema de antisemitismo también teológico, que, bueno, pues poco a poco estamos luchando o intentando erradicar, pero que realmente hay mucho camino por delante. Pues Rubén, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Este 7 días hemos hablado sobre el tema de Israel en Protestante Digital. Intentamos informar lo mejor que podemos. No somos perfectos, por supuesto, también podemos cometer errores, pero sí que estamos intentando, como habéis podido comprobar, ir a fuentes directas, a testimonios directos también desde Israel, también personas que puedan traernos su experiencia y su sabiduría para poder abordar este asunto. Asunto que, como hemos dicho, es bien complejo, que no tiene tampoco no tenemos una respuesta concluyente sobre todo,
pero sí que lo que queremos hacer es intentar hacerlo con temor de Dios, por supuesto, y con respeto hacia lo que está ocurriendo, y respeto también sobre todo a vosotros, a quienes nos estáis siguiendo cada día. Así que de momento nada más. Seguramente no será la última vez que hablemos de este tema y seguro que habrá más oportunidades de poder seguir hablando sobre ello. Así que gracias a todos los que nos han seguido también y nos despedimos hasta la próxima ocasión. 7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.